Hola, sean bienvenidos nuevamente y otra vez a Mami Gabriel, y en este video vamos a tocar sobre la tabla y las propiedades de las integrales. En este video vamos a ver la tabla de cuáles son los resultados o las antiderivadas de cada integral, y también vamos a ver las propiedades de las integrales, que nos va a ayudar mucho a hacer el proceso de integración para poder encontrar su antiderivada. Así que vamos allá. Vamos a definir primero las tablas de las integrales. Existen aproximadamente 74 resultados de una antiderivada, en el cual en este video solamente vamos a ver cuáles son las que más se usan, ya que todas las 74 integrales de tabla se pueden demostrar. Vamos a ir demostrando poco a poco en el transcurso del video. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero por nuestra primera integral. Cuando se nos presenta una integral, vamos a suponer que la integral sea esta, de una función x elevado a una potencia, vamos a suponer que sea n, por su diferencial, voy a quitar este 1, el resultado de esta integral es igual a la misma función x a la n, x a la n, pero como estamos hallando aquí la antiderivada, para x elevado a la n, se debe de sumarle un 1 y dividirlo con el resultado de su potencia, es decir, el n más 1. Y como resolvimos aquí esta integral, se le debe de sumar su dicha constante, como les dije en el anterior video, para excluir la familia de toda la integral de x a la n, toda la integral de x a la n, es decir, más c, siempre y cuando esta n sea distinto de menos 1, ya que si reemplazamos esta n por este menos 1 nos va a dar una fracción recíproca, y esto no lo pueden hacer porque su resultado sería indefinido. Esta sería nuestra primera integral. Esta sería nuestra primera integral. Por ejemplo, cuando tenemos la integral de x, la integral de x al cuadrado por su diferencial y la integral de raíz de x por su diferencial. Como vemos que la variable x aquí tiene exponente 1, este tiene exponente 2. Y si esta raíz de x la convertimos en un exponente fraccionario, donde esta integral va a ser igual a la integral de x a la 1 medio por su diferencial, el resultado entonces de x a la 1, esto será x a la 1, la misma función, y le sumamos un 1, y este resultado lo vamos a dividir entre 1 más 1. Si sumamos estos 1 más 1, entonces eso será x a la 2 entre 1 más 1, 2, más su constante. Si tenemos aquí la integral de x al cuadrado, esto será entonces x al cuadrado, le sumamos un 1, tanto en su exponente aquí, y el resultado de esta potencia también lo vamos a dividir, 2 más 1. Si hacemos nuestras operaciones, 2 más 1 es x igual a la 3, entre 2 más 1, 3, más su constante. Para la integral de x a la 1 medio será igual a x a la 1 medio, la misma función original, pero esta vez le sumamos un 1, y el resultado de esta potencia lo vamos a dividir entre 1 medio más 1. Aquí sumando estas fracciones sería x, 2 por 1, 2 más 1, 3 medios, entre 2 más 1, 2 más 1, 3 medios. Aquí en la x se sobreentiende que hay un 1, hacemos una doble c, y el resultado de la integral de raíz de x entonces será x por 2, 2x a la 3 medios, entre 3. Cuando ustedes tengan una función elevado a un número o a un parámetro, esta sería su antiintegración. Ahora vamos con la segunda. Cuando tenemos la función f de x igual a x y la derivamos, se tiene que f' de x es igual a 1. Si nosotros tenemos la integral de un diferencial, su antiderivación siempre será la variable x más su diferencial. Esto es debido, se sabe que cuando nosotros derivamos la función f de x igual a x, se tiene que f' de x es igual a 1. Aquí se sobreentiende que en este diferencial hay un 1. Si nosotros buscamos la reversa de este 1, se tiene la función que derivamos, es decir, la x. La integral número 3 es la integral de x a la menos 1.
por su diferencial. Si nosotros aplicamos aquí propiedades de la potencia, se obtiene que será la integral de 1 entre x por su diferencial. Nosotros conocemos cuando tenemos la función f de x igual al logaritmo natural de x y nosotros la derivamos, se tiene que f' de x es igual a 1 entre x. Si buscamos cuál es la antiderivada de la función 1 entre x, ya se sabe que es el logaritmo natural de x. El resultado de esta integral entonces será el logaritmo natural del valor absoluto de x. Es valor absoluto porque debemos de excluir los resultados negativos, ya que el dominio natural de los logaritmos naturales siempre son mayores y estrictos que ceros. Ahora vamos con la cuarta integral de tabla, cuando tenemos la integral de la función seno de x. Es conocido que cuando tenemos la función f de x igual a coseno de x, su derivada viene siendo f' de x igual a menos seno de x. Pero nosotros estamos buscando solamente la integral del seno positivo. Si nosotros buscamos la antiderivada del seno positivo, sería entonces que el resultado de esta integral es igual a menos coseno de x más su constante. Si ustedes derivan la función menos coseno de x, el resultado de esta derivada va a ser igual a la función seno de x. Y vamos con nuestra última integral, donde es coseno de x. Si nosotros buscamos la derivada de la función seno de x, el resultado de esa integral es coseno de x. Si buscamos la función derivada de coseno de x, vemos que sería la misma función seno de x más c. Y estas serían las 5 integrales que nos tenemos que aprender cuando estamos resolviendo una integral, ya que las otras 69 tablas integrales se pueden demostrar. Se pueden demostrar aplicando estas 5 integraciones. Y claro, con algunas resoluciones integrales que las vamos a ver en otro video. Vamos ahora con las propiedades de las integrales definidas. Las propiedades de las integrales definidas nos van a ayudar mucho a obtener el proceso de integración de la antiderivación que queremos buscar para cualquier función, como también nos sirve para las aplicaciones en la área de matemáticas para poder encontrar el área debajo de la curva. Existen 10 propiedades en las cuales son las siguientes. Número 1. La integral de una constante. Cuando tenemos nosotros la integral de k de una función f de x por su diferencial, nosotros podemos sacar esa cadena integral, quedando como k por la integral de la función f de x por dx. Es así como las derivadas. Una constante multiplicada por nuestra variable, podemos sacar nuestra constante y derivar la función que queremos. Aquí también pasa lo mismo. Nosotros tenemos una constante, la podemos sacar fuera de la integral, quedando como k que multiplica a toda la integral, o si no, podemos introducir la constante dentro de la integral. Puede ser para integrales indefinidas, como también para integrales definidas. Ahora vamos con nuestra propiedad número 2. Si tenemos la integral de a hacia b, o una indefinida, de dos funciones cuando se estén sumando, es decir, g de x más h de x, y estas dos funciones la derivaron, entonces eso será la suma de sus integrales. O resta, será suma y resta de sus integrales, es decir, la integral de a hacia b de la función g de x por su diferencial, más o menos la integral de a hacia b de la función h de x por su diferencial. Es decir, separar estos dos sumandos como una integral. Número 3, esta vez sí son para las integrales definidas, cuando tenemos la integral de a hacia b de menos la función f de x por su diferencial. Cuando la función es negativa, podemos sacar
este menos de la integral, es decir, menos, y los límites de integración se nos van a invertir, quedando como menos la integral de b hacia a de la función f de x por su diferencial. La cuarta propiedad nos dice que si tenemos la integral de a hacia b de una función f de x por su diferencial, entonces esto será, voy a borrar un momento esto, la separación de dos sumas integrales, es decir, de a 0 de la función f de x por su diferencial más la integral de 0 hasta b de la función f de x por su diferencial. Generalmente, esta cuarta propiedad se utiliza para aquellas integrales donde la función es definida a trozos, entre las cuales se destacan la función valor absoluto, la función signo, la función rampa, entre otras funciones que están definidas a trozos. O si no, pueden ser cualquier función a trozos que toquen al eje X. Vamos a suponer que tengamos esta curva trazada. Desde este punto hasta este punto de corte hay un área. Desde este punto hasta este punto hay otra área. Desde este punto hasta este punto hay aquí otra área. Y desde este punto hasta este punto hay otra área. Esta propiedad nos va a servir para calcular el área de una curva por partes. Para luego el resultado de estas cuatro áreas o las áreas que te vamos a tener en un intervalo se puedan sumar. Para la quinta propiedad tenemos la integral de a hacia a, donde sus límites de integraciones son los mismos números de f de x por su diferencial, en el cual si tenemos la integral de a hacia a, toda la integral va a dar 0. Y esto se demuestra por el teorema fundamental del cálculo, que lo vamos a ver después de que veamos las propiedades de las integrales definidas. Nuestra sexta propiedad nos dice que si tenemos la integral de a hacia b de una función f de x por un diferencial, entonces la integral va a ser igual. Cuando yo quiera sumarle a sus límites de integraciones una constante de b más k y de a más k, y esa k la voy a meter o la voy a evaluar en la misma función, pero con su signo contrario, es decir, la función f de x menos k por su diferencial. La otra propiedad nos dice, la séptima, que tenemos la integral de menos a a, es decir, un intervalo simétrico de una función f de x por su diferencial, la integral puede valer dos valores. Puede ser que la función f de x sea dos veces la integral de 0 a si de la misma función f de x por su diferencial, si la función f de x es par. O puede ser también que la integral de menos a sea 0 si la función f de x es impar. ¿Y cómo sabemos cuando una función es par o es impar? Aplicando el teorema de paridad o la regla de paridad. Se refieren para esas funciones f de x que tienen simetría con el eje de coordenadas. No, por ejemplo, la función x al cuadrado, la función valor absoluto, la función signo, la función valor absoluto de x al cuadrado menos 1, entre otras que tengan paridades. Si ustedes toman una función cualquiera, hacen el estudio completo y ven que la función es par, entonces eso siempre será dos veces la integral de 0 a de la función f de x, y si ven que esa función sea impar, automáticamente esa integral será 0. Para la octava integral, la octava nos dice, si f de x es mayor o igual a 0 para un intervalo cerrado en a y b, entonces la integral de a hacia b de la función f de x siempre será mayor o igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? La propiedad 8 nos quiere decir que si nosotros tenemos
una función f de x donde su dominio es mayor a 0, la integral o el área de esa función siempre será positiva. ¿Y cuáles son aquellas funciones f de x que son siempre positivas? La función rampa, la función raíz cuadrada o con índice par o los logaritmos. Son funciones que siempre van a tomar valores positivos. No tiene sentido que si tú tienes una función positiva, vamos a suponer que tengamos esta función, que esta función es raíz de x y nos pide que hallemos el área de este intervalo. No tiene sentido. Más bien la propiedad 8 es como una restricción. Siempre cuando hallen el área bajo la curva de una función con dominio mayor o igual que 0, el área siempre será positiva y nunca negativa. Vamos ahora con nuestra novena propiedad. Nos dice, si f de x, una función, es mayor o igual que g de x para el intervalo a entre b cerrado, entonces la integral de a hacia b de la función f de x por su diferencial siempre será mayor o igual que la función a hacia b de g de x por su diferencial. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Quiere decir lo siguiente, voy a guardar esto aquí. Vamos a suponer que nosotros tengamos dos funciones. Supongamos que esta de aquí sea la función f de x y la otra vamos a suponer que sea esta línea g de x. Y nos piden hallar el área en un intervalo a hasta un intervalo b. Si yo quiero hallar el área de a hacia b para esta función, para la función f de x, como es el área más grande para la función f de x, se cumple que el área de bajo la curva para la función f de x es simplemente mucho mayor y está más arriba que la función g de x, porque la función g de x, el área está solamente para acá. Ustedes cuando tengan dos funciones y nos piden hallar el área bajo una curva y les presenta esto, ustedes siempre van a mirar el área más grande que tenga las dos funciones. La función que esté más por encima de otra función, entonces esa siempre será la área. En este caso, como vemos que f de x está por encima de g de x, entonces toda esta integral será su área. Lo que quiere decir esta propiedad es que el área más alta de una función siempre será mucho más mayor, la podemos ver aquí, que la otra función, ya que vemos que la área que trazamos en rojo es mucho mayor que la otra área que trazamos en rosado. Eso es lo que dice el teorema 9, la propiedad 9. Si f de x es mayor o igual que g de x, o puede ser al revés, que g de x sea mayor o igual que f de x, para un intervalo cerrado, entonces se cumple estas dos integrales. Y vamos ahora con nuestra última propiedad, nuestra propiedad número 10. Si tenemos la función f de x comprendida entre m mayúscula y m minúscula, donde m mayúscula y n minúscula son puntos de salida para la función f de x, por supuesto, para un intervalo cerrado a entre b, entonces se cumple lo siguiente, que la integral de a hacia b de la función f de x por su diferencial esté comprendido entre m minúscula por la resta de sus límites de integraciones b menos a y entre m mayúscula comprendido entre b menos a, entre m minúscula y m mayúscula. Supongamos que tengamos aquí un plano cartesiano. Tengamos dibujado una función, esta. Vamos a llamar como g de x. No, g de x no. F de x. Esta m minúscula viene siendo el mínimo valor que toma la función. Si nosotros buscamos aquí cuál sería el punto mínimo de toda esta curva, vemos que el mínimo punto sería este. Si le damos un valor a ese punto, para esta función, nos devuelve el punto m. Y m mayúscula viene siendo el punto más grande de salida de la misma función. Vemos que el punto mayor se define para acá. Vamos a llamarla m mayúscula. Si nosotros trazamos alturas
en el intervalo AB, en donde vamos a buscar el área de esa función, tanto para el intervalo AB como para m y para n, donde buscamos la imagen de salida para m mayúscula y n minúscula, vemos lo siguiente. Lo que acabo de trazar en rojo viene siendo la función f de x. Y fíjense que hemos obtenido aquí un rectángulo. Si nosotros hallamos el área de la curva para todo este rectángulo, se cumple esta parte de esta propiedad, ya que m mayúscula, cuando hallamos el área de todo este rectángulo, es mucho superior a simplemente m minúscula, donde m minúscula viene siendo simplemente el área sombreada, esta. La última propiedad básicamente se parece a la propiedad anterior, donde nos dice que la función más grande o el área más grande siempre será mucho mayor que el área más pequeña. Y esas serían entonces todas las propiedades de las integrales. Ahora vamos a ver lo que después hacemos, después de hacer el proceso de calcular la integral, de calcular las propiedades de las integrales. Ahora vamos con los teoremas fundamentales del cálculo, que a su vez se subdividen en dos. Vamos con nuestro primer teorema fundamental del cálculo. ¿Qué nos dice el teorema principal fundamental del cálculo? Dada una función en un intervalo cerrado en AB, recordemos que este intervalo cerrado AB es una curva, llamemos f a una función en otro término cerrado AB, tal que f mayúscula de x sea igual a la integral de a hacia x, donde x es la variable de esta función, de la integral de f de t por su respectivo diferencial de t. Esta integral, que está igualada a f, se le conoce también como la función integral. Si f minúscula, que es esta, es continua en un intervalo abierto en AB, entonces f es derivable en ese abierto y además cumple que f' de x sea igual a f de x. Lo que quiere decir el primer teorema fundamental del cálculo es que podemos realizar o podemos resolver derivadas cuando se nos presentan integrales. Supongamos que nosotros tenemos la función f mayúscula de x igual a la integral de a de x hasta b de x de la función f de t por su diferencial. Y nosotros queremos hallar la derivada de esta función. Lo que te dice el teorema fundamental del cálculo es lo siguiente. F' de x siempre va a ser igual a la función b, este límite superior evaluado en la función f de t, es decir, f de b de x por la regla de la cadena, es decir, la derivada del prima de x, menos, esto lo voy a restar, la función a evaluada en f de t, es decir, f evaluada en a de x por la derivada del argumento de la función f, que viene siendo a' de x. Esto es básicamente lo que se encarga el primer teorema fundamental del cálculo, que nos sirve al momento de hallar la recta tangente de una función integral, los máximos y mínimos de esa función integral, cuando hallemos la recta tangente a un punto sobre esa integral, entre muchas cosas más. Vamos a hacer un mini problema sobre cómo se utiliza el teorema fundamental del cálculo. Vamos a suponer que nosotros tengamos la función f de x igual a la integral de x a x al cuadrado de la función x por su diferencial, y nos pide que hallemos f' de x. Sustituyendo x al cuadrado en esta x, aquí f' de x es igual a x al cuadrado, sustituimos el x al cuadrado por esta x, y aquí aplicamos la regla de la cadena, que sería 2x, menos, aquí siempre va el menos, siempre se resta el límite superior con el inferior, menos, sustituimos la x por esta función y sería x, por la regla de la cadena sería 1. Y aquí efectuando nuestras operaciones se tiene entonces 2x a la 3 menos x.
Este sería entonces la derivada de toda esta integral. Ya que vimos lo que se trata sobre el primer teorema fundamental del cálculo, ahora vamos con nuestro segundo teorema fundamental del cálculo, ya que son dos. ¿Qué nos dice el segundo teorema fundamental del cálculo? Nos dice lo siguiente: sea f una función integrable en el intervalo cerrado a b y f igual a g' de x para alguna función g de x, entonces se cumple que la integral de a hacia b de cualquier función f de x por su diferencial, eso siempre va a ser igual a la función f evaluado en el límite superior, que es b, menos la función f evaluado en este límite superior, f de a. Eso sí, siempre y cuando a sea menor o igual que b. O mejor dicho, que esta a sea un número muy menor que b. El segundo teorema fundamental del cálculo también se le suele llamar como ley de Barrow, y le pusieron regla de Barrow porque Isaac Barrow fue profesor o fue tutor de Isaac Newton. Y bueno, como para concederle ese honor le pusieron el apellido de Isaac Barrow. Ya continuando con esto, el segundo teorema fundamental del cálculo es el teorema que más se utiliza cuando estamos resolviendo integrales definidas, ya sea para calcular una integral o sea para hallar el área bajo una curva, siempre y cuando la función f de x por su diferencial sea siempre integrable en a entre b y f igual a g' de x, o lo que acabamos de ver, que f' de x sea igual a f de x, o sea, esto es lo mismo que esto, se puede aplicar la ley de Barrow. Ya para concluir esta parte, el teorema fundamental del cálculo nos sirve para encontrar la derivada de una función integral, y el segundo teorema fundamental del cálculo nos sirve para hallar el valor o el área bajo la curva de cualquier. Y hasta aquí este video de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte, dar el like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de esta serie de videos sobre integrales. Pero antes de que te vayas, quiero recomendarte algunos videos. Si estás estudiando ecuaciones, nosotros hicimos una lista de reproducción donde resolvimos muchas ecuaciones como valor absoluto, exponencial, conjunción signo, rampa, rectangular, truncamiento, que te la voy a dejar a la derecha del video, y si quieres saber qué es una integral y para qué sirven, te voy a dejar un video en la izquierda. Ahora sí, gracias por haberme acompañado hasta aquí y nos vemos en la solución de este problema, donde vamos a resolver esta integral aplicando todo lo que vimos en este video. Hasta la próxima.